es Javier Ponce, director general de la Sociedad Española de Transformación Tecnológica. Un aplauso para él. Gracias. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, bueno, lo de experto yo creo que es demasiado. No me atrevo a nombrarme experto. Soy experto en gestión de la administración, pero no en semiconductores. En su día trabajé en la microelectrónica, pero ahora mismo no estoy. Aunque intento ponerme al día, la verdad es que cada vez lo habéis complicado muchísimo, en general en el sector. Ahora te cuesta una barbaridad. Estaba hablando con una persona en el café, ahora comentaré algo de lo que estaba comentando con él, ¿no? Quería ver un poco cuáles son las intimidades del NVLink. Y bueno, pues ya me ha contado un poco algunas de las integridades del NVLink, que ahora está muy de moda en el mercado. Me habéis puesto una presentación vinculada a la Chip Act 2.0 y yo creo que ayer nos han debido de actualizar puntualmente sobre la evolución de la misma. Yo os voy para no repetir demasiado, voy a pasar rápido algunas de las transparencias para aquellos que no estuvisteis. Un poco ubicaros cuáles son lo que queremos novedades o singularidades de la iniciativa europea y algunos comentarios últimos sobre un preposicionamiento. Digo pre porque ya sabéis que la tramitación es relativamente larga y podrá tener algunas modificaciones, aunque no creo que sean excesivas, pero algunas pueden tenerlas. Y en medio, si me dejáis, pues os iré dando algunas opiniones sobre el posicionamiento que estamos intentando establecer desde la SED y desde el Ministerio de Transformación Digital en todo lo relativo al mundo de los semiconductores. Creo que hemos hecho un ejercicio, no sé si de luego hemos hecho un esfuerzo, no sé si el ejercicio realmente ha podido abarcar una amplitud suficiente. Nos quedan muchos huecos en la cadena de valor. Nos queda el gran hueco industrial, que no hay forma hoy de cubrirlo, pero no en España, en ningún país de la Unión Europea prácticamente, porque la iniciativa alemana va bastante más retrasada de lo que estaba previsto y está costando un triunfo el incorporar la capacidad productiva, ¿no? Bueno, pues para ir rápidamente sobre la Chip Act 2.0, aquí tenéis un poco las 4 líneas un poco, que yo destacaría. Mejora las condiciones marco en cuanto a la tramitación rápida de permisos, hay que tratar de reducir la escasez de personal cualificado. Este es un punto para mí considerable y crítico y quiero llamar la atención sobre el esfuerzo que se ha hecho en este país en los últimos años para la generación de talento en este sector, que era un sector que prácticamente, desde el punto de vista industrial, era muy reducido en España. Sin embargo, en los últimos años hemos, creo, a través de impulso público y el inestimable esfuerzo también de las universidades españolas, creo que se ha conseguido un reconocimiento a nivel internacional. De hecho, hay muchas empresas, no sé si habéis tenido oportunidad, pero muchas empresas extranjeras que se quieren instalar aquí precisamente por este efecto. Entonces, lo que sí me gustaría es que este efecto que creo que hemos conseguido de arrastre y de generación de eco a nivel internacional no lo vayamos a convertir al revés. Es decir, que ahora generamos talento, pero no tenemos capacidad de absorberlo y acaba saliendo fuera otra vez, que es la historia que ya nos ha pasado en muchos sectores, ¿no? Entonces, creo que aquí, alguna vez lo habréis oído, creo que hay que hacer un esfuerzo para establecer colaboraciones con entornos que nos puedan proveer de talento. Está muy bien ir a centros de excelencia magníficos, reconocidos a nivel internacional, pero no olvidéis que la escasez de ingenieros y de mano de obra cualificada en este sector está empezando ya a ocurrir en España. Entonces, o generamos capacidad suficiente de atraer talento aquí, es decir, de estudiantes que quieran movilizarse hacia España, o vamos a tener el mismo problema que están teniendo otros grandes países para atraer este talento. Entonces, importante aprovechar el ámbito cultural español, porque ya hay algún centro de excelencia español que lo ha hecho muy bien. Tiene unos acuerdos magníficos y se trae alrededor de 150 personas de ese entorno sin ningún problema todos los años, para este sector. Entonces, por favor, intentemos ver lo que está funcionando y cómo podemos generar esa capacidad. De hecho, reflexionaremos sobre esto para ver si podemos
de alguna manera impulsarlo desde la Administración, ¿vale? Es decir, generar capacidad de atracción de entornos de estudiantes, doctorados, que puedan venir aquí a trabajar en el entorno de los semiconductores, ya sea en entorno científico, entorno industrial, pero va a haber una necesidad relativamente fuerte de este tipo de personas, ¿no? Mirar el Instituto de Empresa, mirar a ver el volumen de estudiantes del Instituto de Empresa y cuál es la procedencia, mirar las incorporaciones en el BSC anuales, de dónde proceden esas incorporaciones, y no estoy hablando de centros que no tengan un reconocimiento internacional, estoy hablando de entidades que tienen reconocido prestigio en cada una de las especialidades que manejan, ¿no? Entonces, esto trabajemos todos un poco en la misma línea, porque si no, si seguimos impulsando que generamos excelencia y se sale fuera, no nos va a valer de nada en el futuro. Bueno, hace un énfasis en el tema de las regiones. Yo soy un poquito escéptico con esto, me vais a perdonar, porque este tema de las regiones en la Unión Europea es un recurrente que acaba en muchos comités, en muchas actividades, pero luego ponernos de acuerdo, si ya entre los 27 cuesta un triunfo, pues como encima hables de regiones, pues ya estamos multiplicando por 2, 3, hasta 5, ¿no? Entonces, este tema habrá que verlo con cautela un poco cómo se articula y se estructura. La parte de impulsar la demanda europea me parece una muy buena idea. Comentaba ahora en una pequeña grabación que me han hecho arriba, aquí tendríamos que tener ya demanda. O sea, en este tipo de foros hay que traer también demanda para ver cómo se articula la cadena y cómo pueden tirar de esa cadena para su suministro de semiconductores. Creo que eso sí puede ser un acierto, aunque no es nada sencillo, porque al final lo que hay detrás es el mercado único europeo. Y eso hay que estructurarlo y todos sabemos cómo está funcionando. Pero hagamos un esfuerzo en esa línea, me parece, desde luego, algo totalmente acertado. El tirar, que la demanda tire de las líneas de actuación. Garantizar la resiliencia era algo que ya estaba en la Chip Act anterior. Seguimos con un mecanismo, bueno, más de protección que de impulso. Pero Europa, me vais a perdonar, pero hemos visto unas debilidades que yo creo que a todo el mundo han puesto nerviosos, y de aquí la necesidad de la resiliencia. Luego, desarrollar capacidades nuevas, bueno, pues impulsar producción, la expansión en el crecimiento del sector. Yo creo que ahí tenemos un posicionamiento, por lo menos es incipiente, pero creo que es relativamente bueno, luego os lo comento. Creo que estamos cubriendo bastante bien donde está empezando a tirar mucho la demanda en el mercado, ¿no? El primer pilar, el de condiciones para fortalecer la innovación y las medidas de estimulación de la demanda, bueno, pues aquí es bastante continuista, pero ya tenéis ahí la parte de las novedades. Los grandes desafíos, bueno, no me paro, los conocéis mejor que yo. Destaco esto, que ha costado un poco, pero se consigue que la fotónica integrada sea un pilar, o sea, tenga un peso específico en la Chip Act. Creo que esta es una gran potencialidad que tenemos todavía por desarrollar y por desarrollar de forma más intensa. Espero que además tengamos buenas noticias en esta línea. La parte de testbed, bueno, este es el déficit tradicional europeo, que nos cuesta muchísimo el pasar los temas de transferencia, articularlos para el mundo industrial. Y la compra pública, esto que, bueno, parece como novedoso, no es tan novedoso, se ha hecho en otras áreas. Creo que es una oportunidad y desde luego nosotros lo estamos considerando, ¿vale? Lo estamos considerando incluso a nivel de SET, la posibilidad de poder utilizar este mecanismo, que yo conozco bien porque lo puse en marcha en CEDETI y para otras áreas, otros sectores, y creo que puede ser muy útil si se identifica bien el piloto o el prototipo que puedes comprar y que puede suponer un despliegue industrial en nuestro territorio. Aparte de la alianza de semiconductores, bueno, pues en línea con la prioridad de la demanda, pues el de Demand Accelerators me parece, como digo, estoy de acuerdo con este tipo de iniciativas. Y lo del foro, yo creo que aquí sí juntaría con foros de esta naturaleza, donde estamos fundamentalmente la gente de la oferta, ¿no?, de la demanda. Yo creo que hay que juntar ambos foros, o por lo menos
garantizar que haya una interconexión en todo el mundo. Al final, en cualquier actividad industrial necesitas que los requerimientos y las funcionalidades, es decir, la funcionalidad que está proponiendo la oferta case con el requerimiento que tiene el cliente. Por tanto, casar en esa línea es absolutamente necesario. Esto es quizá la parte un poquito más polémica, porque establecemos las iniciativas europeas de tecnología de semiconductores, pero no sabemos muy bien en qué se diferencian de las estratégicas. Habrá que establecer criterios relativamente fácil de separar cuando estamos en un STI y cuando estamos en una iniciativa estratégica, porque si no va a haber un grado de confusión relativamente alto y no creo que sea sencillo el preparar y documentar este tipo de proyectos en la Unión Europea. Creo que además, esto que ya se denunció hace muchos años en la Unión Europea, que nos gastábamos más en presentar solicitudes que en lo que se concedía en la convocatoria, porque al final preparar las solicitudes requiere horas persona intensivas durante un periodo corto de tiempo, con lo cual, además, buena parte del sector está dedicándose a preparar la solicitud para presentarlo a Bruselas, ¿no? Cuando hay un nivel de competencia muy alto. Se extiende el concepto de First of a Kind. Bueno, aquí esto me parece también positivo. Nosotros iniciamos una acción de First of a Kind, luego lo tuvimos que parar porque nos fallaba el inversor extranjero en un momento determinado. Era un trabajo relativamente prolijo el llevarlo y gestionarlo con las autoridades de Bruselas, pero me parece buena idea extender esta opción del First of a Kind a toda la cadena de valor, porque además, donde estaba situado en la Chip Act anterior, nosotros no teníamos muchas posibilidades, o no teníamos tantas posibilidades como en el resto de la cadena. El concepto de proyecto estratégico, lo que os decía, hay una cierta confusión. Vamos a ver la soberanía, porque luego esto se une con el siguiente punto de Made in Europe de forma suave, relajada. Se difumina la soberanía europea en este ámbito y hay que ser claros. Es verdad que tenemos muchas carencias, porque el nivel de dependencia es muy fuerte y eso te lleva a intentar considerar como Europa cosas que no son Europa, para facilitarte ese acceso de las carencias que tienes, ¿no? Pero me parece que en algún momento, y sobre todo me preocupa con la parte de la compra, luego os lo comentaré al final, porque ¿qué es soberanía si hemos definido un concepto muy suave de Europa? Eso puede afectar a entornos donde uno esté priorizando realmente la actuación en Europa, ¿no? La parte de Fast Track estaba ya, no le veo grandes novedades en el planteamiento que está haciendo la nueva Chip Act. Y, bueno, el tema de las regiones que os decía, que ojalá funcione bien y no se quede en una burocracia del sistema demasiado prolija, ¿no? Sí puede servir para que haya conexión con otros fondos de la Unión Europea, y eso es un tema crucial, porque viene una temporada de consolidación fiscal en toda la Unión Europea. Esto es inexorable. Es imposible pretender que se mantengan los volúmenes de expansión que se han tenido en los últimos años, aprovechando sobre todo los planes de recuperación. Entonces, si nos viene un periodo de consolidación, eso quiere decir que vamos a sufrir unas restricciones en algunos presupuestos. Y también he visto en el texto algunos comentarios de poder extender incluso más allá para largos periodos de financiación más allá del presupuesto europeo. Bueno, a mí esto me parece una cosa realmente un poco utópico, porque si hay algo estable en Europa son los presupuestos europeos, que tienen un periodo de validez de 7 años. Fijaros que los presupuestos nacionales tenemos una continua modificación anual cuando suceden, y en el caso europeo son 7 años. Pretender ir más allá de 7 años, yo creo que ningún país, o va a ser muy difícil conseguir eso en el marco europeo. Eso es, a nivel político, me parece, o por lo menos mi experiencia dice que es muy complicado. Bueno, las mejoras del mecanismo de coordinación entre Estados, la compra pública vinculada al NIS2, el NIS2 que establece algunas restricciones relativas, o requerimientos muy altos.
Ayer venía en el viaje con el CEO de una compañía que se dedica a temas de ciberseguridad. Ya me decía que estaban poniendo los niveles europeos, se estaban poniendo en unos niveles altísimos, que pueden ser razonables, pero hay que habilitar cómo llegar a esos niveles, ¿no? Creo que no es malo para nosotros el que esto suceda así, perdón. Y aquí está la parte de la compra que podemos utilizar en los próximos años. Con un presupuesto moderado, yo creo que se pueden hacer ejercicios aquí muy sensatos. En cuanto a la supervisión y transparencia reforzadas, la plataforma de mapeo, bueno, aquí tenemos una clásica petición de los países intermedios, aunque España ya pasa a ser uno de los 4 grandes. Ahora os la comento en la última transparencia. La parte del Toolbox de Emergency viene de la Chip Act anterior y, bueno, no nos parece tampoco una gran novedad, salvo esta introducción de proyectos estratégicos y las iniciativas en tecnología de semiconductores. Cómo se van a priorizar estos proyectos en el marco sobre todo del SB, imagino, y de la Chip JU. Los mecanismos de compra, os he hecho mención de compra pública desde la Administración española, pero evidentemente un mecanismo que ha funcionado relativamente bien. Ha sido complicado porque ha habido que cambiar el reglamento, el reglamento europeo del Euro HPC, pero es el ejemplo más evidente que ahora mismo existe en Europa y creo que hay que copiarlo para los semiconductores, que ha sido o va a ser la licitación que va a cursar Euro HPC para las gigafactorías de inteligencia artificial. Esto es un modelo a copiar, claramente. Yo creo que funciona, tira de la demanda, te permite jugar con grandes proyectos y grandes volúmenes de financiación pública combinadas entre la Unión Europea y los Estados, y es la forma de asegurar cómo Europa se introduce en un mundo donde hacen falta cantidades ingentes de presupuesto, ¿no? Estamos hablando de gigafactorías que van a necesitar un CAPEX entre 4 y 5.000 millones de euros cada una de ellas, donde vas a tener que jugar entre equity y apalancamiento financiero para poder alcanzar esos volúmenes, pero que te van a dar una oportunidad de compra directa de chips, porque los chips suponen un porcentaje altísimo de ese CAPEX, que puede traccionar muchísimo este sector. No ahora, porque ahora yo creo que no hay chips en el mercado europeos que puedan competir, pero estas máquinas se suelen renovar cada 4 o 5 años. A los 5 años habrá una oportunidad. Si tuviéramos un chip europeo con suficiente competitividad, yo creo que es la gran oportunidad, ¿no? El articular procedimientos como este. El papel del SB, que sigue siendo consultivo. Ahí el Consejo no va a permitir otra cosa, o sea que yo creo que esto se mantiene como tal. Es una buena idea, sobre todo para cerrar algún tipo de networking. Creo que hay que aprovechar ese ejercicio con otros países o otros grandes países que puedan colaborar con nosotros y la alianza de los semiconductores para la parte de interacciones que os comentaba también antes del sector. Bueno, pues opiniones y no sé cómo voy de tiempo, mal. Vale, pues pasamos de la oferta a que tire la demanda. Bueno, ya creo que esto es un tema positivo. Los desafíos se siguen focalizando en topics, como ya eran los IPCIs. Hemos sacado la MDI, la consulta. Hemos recibido, me parece, 45 iniciativas. Estamos ahora empezando a analizarlas en el Ministerio, a ver cómo podemos. Pero claro, estamos previendo que la concesión tendría que ser el segundo semestre del 27, porque no espero que la DG Competencia sea capaz de resolver esa MDI antes del verano del año que viene, ¿no? Los testbed a través de compra pública. Aquí es donde creo que podemos combinar la compra europea con la compra nacional para cubrir huecos. Creo que ahí hemos hecho un ejercicio de cadena de valor relativamente bueno. Tenemos, y yendo de atrás o de adelante a atrás, perdón, pues la parte industrial hemos arrancado poco, la verdad. Y sobre todo en la parte de fotónica hemos creado infraestructura o estamos creando infraestructura.
Ya sabéis que están las salas blancas de Málaga, probablemente se pueda arrancar otra también en el noreste español, no de las mismas dimensiones, lógicamente, pero sí con capacidades relevantes. Una infraestructura que va a estar a disposición de pequeñas y medianas y luego infraestructura de producción en la parte de fotónica y de nitruro de galio, como conocéis, en el noroeste español, que yo creo que está empezando ya a llamar la atención en el sector porque su director, que luego tendréis oportunidad de hablar de disfrutar de su presentación, creo que ya está generando, como digo, una muy buena actitud. Y el hecho de que Google y Amazon hayan agotado a través de compras la capacidad de producción de chips fotónicos en Estados Unidos y estén ahora buscando como locos dónde producir más chips fotónicos fuera del territorio americano, pues es un síntoma de que si no hacemos muy mal las cosas es probable que esto pueda ir bien. El posicionamiento español en fotónica, en fotónica integrada, creo que puede dar buenos resultados en esa línea. En la parte de ingeniería estamos ahí todavía pendientes, hace falta un CAPEX muy grande para poder abarcarlo, pero si nos vamos ya a lo que son tracciones de demanda, tarjetas, racks, bueno, estamos en la parte de diseño de aceleradoras, tenemos 2 empresas trabajando en esa línea, creemos que hay opciones y de las pocas que hay en Europa, además, trabajando en esa línea. Nos falta el orquestador, la CPU de orquestador. Bueno, estamos mirando a ver cómo poderlo hacer. Y hablaba en el café, como os decía, para la conexión, el NVLink. La conexión entre racks va a pasar a temas fotónicos. Bueno, yo creo que tenemos muy buenas opciones para poder diseñar o codiseñar y producir transceptores. Y la parte de la conectividad dentro del rack, ahí habrá que moverse, supongo, a chips híbridos y no sé qué nivel de capacidad tenemos ahora de diseño de chips híbridos. Sé que hay algunos grupos en España trabajando en ello, relativamente cortos, pero es una línea que tendremos que ver, porque si tenemos aceleradoras, si somos capaces de ver qué hacemos con las CPUs que orquestan y además conseguimos alguna capacidad de interconexión, estaríamos casi cerrando el círculo de lo que es el rack. Y nos queda la parte de diseño, como os decía, bueno, la parte de diseño, ahí os decía, incluso estamos mirando, vamos a empezar a mirar la parte de materiales, que hay una escasez internacional y una dependencia geopolítica muy fuerte. El Gobierno español incluso ha lanzado un programa para reabrir algunas minas históricas españolas y ver si efectivamente no estamos despreciando alguna oportunidad en virtud del valor que están tomando algunas tierras raras en este mercado, y es algo que queremos ver con el Instituto Geominero, cómo articular si efectivamente a lo mejor tenemos opciones de encontrar alguna posibilidad que pueda ser explotable. Los instrumentos de demanda, bueno, a través de proyectos estratégicos y compra pública. Los proyectos estratégicos yo supongo que habrá que articular unos consorcios suficientemente extensos que cubran toda la demanda, pero además, toda la cadena de valor, pero además la demanda. No creo que tenga sentido lanzar proyectos estratégicos sin una demanda mínima o al menos un acercamiento muy manifiesto a la parte de demanda, ¿no? Grants y equity de la Comisión, bueno, vamos a ver cómo lo articula la Comisión, ¿no? Ya tiene algunas iniciativas en otros ámbitos, veremos a ver en qué consiste esto y cómo lo quiere hacer a través de los fondos. Aquí están las perspectivas financieras, las nuevas perspectivas financieras de la Unión Europea, pero claro, hay unas tensiones internas de negociación muy duras, porque tiene que subir el volumen de inversión en defensa, porque va a haber una lucha muy fuerte con la apertura de los mercados de productos frescos para que la PAC no vaya muy a la baja. Ahí seguro que va a haber un posicionamiento de los países del sur europeos fuerte. Entonces nos quedamos solo con el margen en las políticas internas de la Unión Europea. Las políticas internas de la Unión Europea, estamos hablando de I+D, el programa Marco, y el programa del Fondo de Competitividad. Entonces, ¿cómo articular eso
con esas restricciones no es fácil, ¿eh? Yo creo que es un poco lo que falta a toda esta iniciativa, el ver cómo se va a plasmar a nivel presupuestario esas opciones. Bueno, esto es un pequeño riesgo que hemos detectado, es algo ya tradicional y esto, por supuesto, ya es muy conocido en el posicionamiento en Europa, ¿no? El que tiene el bolsillo más hondo desde el punto de vista presupuestario de gasto es el que se lleva la palma si tú abres la mano a que te declaren first of a kind en algunas iniciativas, puesto que la capacidad de concesión de ayudas no es equitativa entre todos los estados, ¿no? Entonces, esto puede llegar a distorsionar el autorizar ayudas a unos países frente a otros en virtud de las iniciativas. Bueno, pues ya lo provocaban los IPCIs, pero ahora con esta iniciativa puede todavía volcarse más a favor de los países con mayor capacidad de inversión. Es verdad que todos tenemos nuestros problemas, ¿no? Porque Alemania, que era el que más tenía posibilidades, ahora tiene unas dificultades internas en algunos mercados fuertes, ¿no? Pero Francia tampoco está nada bien con su nivel de deuda tan alto. Nosotros tenemos que resolver el problema presupuestario primero y luego ver cómo articularlo, pero yo creo que este sector va a estar relativamente bien tratado en el futuro en cuanto a posibilidades de inversión. Lo que probablemente tengamos será un mix de volumen de ayudas y volumen de financiación dilutiva, que es lo que nosotros hemos venido haciendo desde SET y donde creemos que puede haber margen para seguir impulsando empresas y consolidar posición en aquellas que hemos arrancado o arrancar algunas otras en esos nichos que todavía nos faltan, que comentaba antes, ¿no? Bueno, ya estoy acabando porque el tiempo, además, me estoy comiendo tiempo de los siguientes. Esto del mapeo, si no acaba en una entidad sin ánimo de lucro, corremos el riesgo de que haya lobbies muy bien preparados que se lleven un poco la palma en cuanto al posicionamiento de los servicios de la Comisión en el ámbito de los semiconductores en Europa, ¿no? Entonces, aquí nosotros nos gustaría apostar porque quede en manos de alguien que no tenga ánimo de lucro en Europa, ¿no? En cuanto a la etiqueta, bueno, pues lo que os decía es un poco suave y se corre el riesgo de que se abra esta opción a las compras públicas y la regulación europea y yo soy una persona, bueno, yo particularmente creo que la regulación no es necesariamente mala. La cuestión es que haya, bueno, matices que puedan mejorar la regulación, pero si no hubiéramos tenido una regulación en algunas áreas, desde luego nos habían arrasado las Big Tech en Europa. Entonces, creo que es un mecanismo que a veces nos ha servido de protección, por lo menos en estos últimos años, ante la lentitud nuestra y la rapidez de los mercados financieros en otras zonas, ¿no? Entonces, aprovechemos estos marcos, pero sin abusar de ellos, lógicamente, para que sean demasiado restrictivos. Esto es un poco lo que quería deciros en cuanto a la Euro Chip Act 2.0 y la situación. Yo este mes de junio estoy bloqueado, llevo toda la mañana hablando por teléfono porque cerrar las operaciones de inversión en los días que me queda y el número de ellas que estamos manejando, la verdad es que me está absorbiendo un tiempo tremendo, a mí y a todo el equipo de SET, pero bueno, acaba el 30 de junio, haremos un replanteamiento después, estamos empezando a negociar el Fondo España Crece y ahí es donde yo creo va a surgir la oportunidad para la consolidación de lo que hemos hecho hasta ahora y de lo que creo que podemos hacer a futuro con el establecimiento y la prioridad que este sector está dándole el Gobierno español y que es consciente de esta opción. Seguimos trabajando la posibilidad de traernos una foundry. Muy probablemente estamos intentando un mix, pero no sé si lo conseguiremos. Estamos empujando por la parte de fotónica, que creemos que ahí es donde más opciones tenemos. No queremos abandonar la microelectrónica, pero hay una situación realmente complicada a nivel internacional para conseguir atraer una foundry de microelectrónica, incluso en niveles medios. Estoy hablando de nodos relativamente altos, pero que a lo mejor para cubrir
lo que es la demanda española podrían ser más que suficientes. Yo estoy mirando, en este caso, estamos mirando con luces largas para posicionarnos en lo que tiene que venir en este sector. Y nada más, muchas gracias. Luego tendré oportunidad en la parte final, que me han metido también para la clausura, bueno, pues 2 o 3 líneas, os comento, adicionales. Y gracias por todo. Y ahora doy paso a Nu Quantum y a Spark, que son 2 de las participadas que tenemos en esta línea y que os contarán un poco la evolución. Gracias.